Buen día, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el tema de las hojas de verificación. El equipo está conformado por Alondra, Lucera Estefanía, Elizabeth, Jocelyn, Emily y su servidora Fátima de la Luz. Las hojas de verificación son una de las herramientas de calidad que se utilizan para poder recolectar datos en un formato lógico. Estas sirven también como herramienta de transición entre la recolección de datos y el uso de técnicas que son más elaboradas. El objetivo que tienen las hojas de verificación es lograr que la persona, el investigador que está realizando la actividad, tenga la capacidad de reunir la información que necesita y saberla organizar en un formato adecuado para que la pueda interpretar de una manera más eficiente y fácil. Esta herramienta nos puede servir para cuantificar los defectos por causa, localización o por producto, dar un seguimiento a las actividades de un proceso que se está llevando a cabo, facilitar el cumplimiento del trabajo, verificando qué es lo que ya se ha hecho y qué es lo que falta por hacer, y confirmar y garantizar que se cumpla con las normas que están establecidas. Hay diferentes tipos de hojas de verificación, entre las cuales se mencionarán algunas. La primera es la hoja de chequeo con escala de medición, en la cual se evalúa la distribución de la probabilidad para después construir una distribución con frecuencia. Como se observa en la imagen, le das clic, por favor. Un ejemplo de ese tipo de hoja. Otra es la hoja de chequeo de frecuencia, en la cual se define ciertas categorías y se recopilan los datos anotando el número de veces que se presentan, como se muestra en la imagen ahí. Por ejemplo, el escape de gas en el contenedor y la frecuencia la marcan con rayitas de cuántas veces ha sucedido esa acción, por decirlo así. Y así con cada uno de los problemas. Otro ejemplo es la hoja de chequeo de localización, en la cual en un esquema se señala la ubicación que hay del defecto que se identificó. Como otro de los ejemplos es la lista de chequeo, en las cuales los aspectos que se van a evaluar a comprobar se enumeran, y ya después de eso se debe detectar el evento que se asocia con cada uno de dichos aspectos y poner la marca en donde corresponde, como en el ejemplo de la imagen. Por ejemplo, tenemos los objetos y ya marca los tornillos, la luz trasera, luz delantera, entre esos. Y en las otras dos columnas se pone presente, no presente, y se va marcando, por decirlo así, si se tiene o no se tiene. ¿Para qué se usan las hojas de verificación, perdón? Se utiliza en específico, ayuda más para lograr la mejora continua en la calidad, tanto en los estudios de algún problema, investigación de las causas, y
ya como tal el análisis de los datos que se obtienen para poder generar alguna hipótesis o algunas alternativas de solución ante dicha situación que se identificó. ¿Cómo se hacen las hojas de verificación? Como tal, no existe un formato definido para realizar una hoja de verificación, pero existen diferentes procesos para realizarla. Uno de ellos nos dice que el equipo que va a realizar la hoja de verificación deben de enfocar su atención hacia las características del proceso a analizar y deben de tener claras, perdón, las partes del proceso a observar para no perderse por las ramas. Otra cuestión importante es que los objetivos deben de estar claros, los propósitos que tienen para llevar a cabo con la hoja de verificación y a partir de ello pues se define el tipo de datos o información que se requieren. El punto número 2 para una hoja de verificación, según este contexto, es definir el periodo de tiempo. Esto quiere decir que se le va a dar una estimación de tiempo en el que se va a realizar, porque dependiendo del proceso que se haga, no es la misma duración para todo. Y la duración en este caso tiene que ser realista porque no podemos poner una fecha muy larga o una fecha muy corta que sabemos que no se va a dar. El punto número 3 es diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. O sea, es como ir dividiendo las columnas que te sean necesarias o útiles. Por ejemplo, en las hojas de verificación que se mostraban anteriormente, eran presente, no presente y los conceptos a evaluar. Básicamente es una forma clara para que las personas o el equipo que está realizando esa hoja no esté tan perdido y al momento de realizar el chequeo que tú también puedas entender lo que el concepto quiere dar a entender. Otra cuestión aquí es en este mismo punto que para, para estos tipos de hojas o procedimientos ya existen herramientas que se pueden usar, por ejemplo, Excel, Word, Google, etcétera, y estas pues nos facilitan el realizar una hoja de verificación, perdón, porque pues ya vienen como establecidos los parámetros, solo es darle la forma que uno necesita. Como punto 4 sería obtener datos de una manera consistente y honesta, de que se le dedique el tiempo necesario a las actividades que se establecieran y que el encargado recopile los datos con un proceso, aunque sea repetitivo y tedioso, pero que sea de manera honesta para que los resultados sean verídicos y se pueda tomar una acción, ya sea que el problema sea muy grave o que necesiten una mejora. Otra cuestión que se manejaba es que, pues como ya se dijo, el contexto sobre el cual se va a medir no es fijo. Entonces otra planeación de una hoja de verificación es con el 5W más 2H, que sería el qué, por qué, cuándo, dónde, quién, cómo y cuánto.
Estas preguntas sirven para plantearte cómo es que quieres tu hoja de verificación y qué es lo que necesitas saber. Es una forma más sencilla, por así decirlo, de realizarla, ya que si estás en una empresa y necesitas saber, por ejemplo, por qué la producción está bajando, te vas a preguntar qué está bajando, por qué está bajando, desde cuándo bajó, eh, puede ser en qué área bajó, quién estaba manejando esa área o cuestiones así para poder hacerlo de una manera más fácil. Después de realizarte estas preguntas, otra cuestión sería de que crees un formato adecuado para las preguntas que hiciste. Y el paso número 3 sería recolectar los datos para asegurar que, que la información sea correcta y que concuerde con las preguntas que manejaste, ya sea en este método o en el anterior. Algunos consejos es que se asegure que las observaciones sean representativas, que no sean cosas ambiguas o que no nos sirvan, que el, lo que se va a muestrear, la población, por así decirlo, sea homogénea y pues en caso contrario que se utilice una estratificación o una agrupación para el análisis de las muestras y que pues no se tengan que realizar varios análisis, perdón, y que sea de manera más fácil con uno representativa. El ejemplo que tenemos es su compu aquí. Es un negocio que presta servicio técnico a computadores. El dueño ha decidido caracterizar el tipo de errores que se presentan, su frecuencia y el número de errores que puede solucionar un técnico por periodo de tiempo. Y para comenzar, tomamos el segundo método, que es la planteación de la 5W más 2H, que es qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo. El qué es clasificar los defectos que tienen los clientes en su computador y la eficacia en la solución por parte del personal. El por qué es prestar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto y capacitar al personal nuevo en los defectos más frecuentes. Cuando, pues los datos se tomarán por 3 semanas, que es lo que se decía de ser realistas en el tiempo. El donde se tomarán en un salón de reparaciones. Quien los tomará serán tomados por un ingeniero de producto y lo evaluarán 3 técnicos. Como los datos serán tomados a través de hojas de chequeo según la siguiente clasificación. Aquí está la lista ya completada. Una cruz son los defectos en la board, un círculo son los defectos en el monitor, un triángulo son defectos de ventilación, una X son defectos por software o de virus. Y el cuánto es, se tomarán los datos de 50 clientes o hasta que se cumpla el tiempo estipulado. El siguiente paso es realizar el formato de acuerdo a lo que se solicitó antes. Se requiere clasificar datos según la semana, la parte de la computadora o del computador y el número de servicios prestados por cada técnico. Podemos adaptar varios tipos de hojas de verificación y esta es la que resultó más, que favorece más a lo que solicita el señor de la empresa. Y el paso 3 es pues ya mostrar el formato y determinar el número de servicios según su clasificación, cuántos servicios se realizaron y la semana en que lo hicieron.
Esto para dar